En TN23 le tenemos una programación muy completa. Por una parte, noticias para que usted esté enterado y por otra, programas de contenido para que usted forme su opinión a través de lo que nos dicen los expertos en cada una de las temáticas que les traemos a este foro. Hablaremos hoy sobre el trabajo infantil, una realidad en Guatemala, pero también sobre los esfuerzos que se están realizando para erradicarlo o al menos pues a subir la edad en la cual los niños pueden ser enviados a trabajar. La Cámara del Agro está muy inmiscuida en este tema y también Empresarios por la Educación. Así que tenemos dos invitadas en este programa que nos hablarán sobre esta importante temática que se está haciendo, que se ha hecho, qué podemos esperar en el futuro muy próximo aquí en Guatemala. Le presento entonces a nuestras invitadas de hoy, la licenciada Verónica Spross de Rivera. Ella es directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. Bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto estar aquí. A usted muchas gracias. Y también tenemos a la licenciada Marlene Mazariegos. Ella es gerente del área jurídica y laboral de la Cámara del Agro de Guatemala. Bienvenida también. Buenas tardes. Iniciamos entonces. ¿Cómo es el abordaje de esta temática tan importante? ¿Cuándo inicia esta preocupación que hemos avanzado durante los últimos años, licenciada? Sí, en Guatemala ha habido una realidad de que muchos niños pues acompañan a sus padres o están involucrados en el tema de ocupaciones, ¿verdad? A nivel de la casa, a nivel de, a veces también en ciertas faenas, ciertas labores, algunas más peligrosas, otras del área agrícola, y por eso la iniciativa de que se mantengan en la escuela y de que sigan y concluyan su educación. De ahí surge la iniciativa que promueve la Cámara del Agro para la erradicación y prevención del trabajo infantil, constituyendo una red empresarial. ¿Qué es el trabajo infantil? ¿Cómo lo definimos en Guatemala? Sigo con usted, licenciada Spross. Sí, actualmente se permite, digamos que según la ley, ¿verdad?, la contratación se realice desde los 14 años. Sin embargo, hay niños a veces hasta más pequeños que se dedican a diversas labores. Comercio, muchos de ellos, pero también a veces hay temas muy peligrosos como fabricación de cohetes, de pólvora, el tema de trabajo en minas y canteras para la producción de piedrín, y hay ciertos procesos que son dañinos para la salud de los niños y sumamente preocupantes. El otro tema es que muchas veces por el trabajo que realizan dejan de ir a la escuela. Esa ha sido la preocupación desde Empresarios por la Educación y que nos permite sumarnos a esta invitación de la Cámara del Agro para apoyar estos esfuerzos de un proyecto de erradicación y prevención del trabajo infantil, empezando por los más peligrosos. Gracias. Ahora bien, ¿cuándo y cómo se involucra la Cámara del Agro? ¿Qué busca? Bueno, Cámara del Agro, a partir del año 2012, con la ayuda del Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional de Trabajo, implementó la política laboral para el sector agro. Dentro de esta política se elaboró un manual de las buenas prácticas laborales para el sector agro. Con este manual lo que se busca es que el trabajo se lleve a cabo por medio de 9 principios, que es el cumplimiento de la legislación laboral. Y dentro de este manual se encuentra en el principio número 5 la prohibición de trabajo infantil. Es por eso que hemos lanzado esta declaración de compromiso de la red empresarial para prevenir y erradicar el trabajo infantil. ¿Desde cuándo lo vienen trabajando entonces? A partir del año 2012 se inició con todo lo que es la política laboral en el sector agro. Y a partir de eso hemos estado implementando nuestro plan de trabajo en vía de cumplir los 9 principios, dentro de los cuales está la prohibición de trabajo infantil. Gracias, ya se adhirió el sector agro, pero ¿qué podemos hablar respecto al resto de sectores también? Sí, aquí en el caso de Empresarios por la Educación se hace una unión o se busca tener esta alianza debido a que es necesario fortalecer el sistema educativo con el fin de que los niños y jóvenes concluyan su educación, permanezcan en el sistema y adquieran aquellas competencias para la vida y para el mundo del trabajo que necesitan, ¿verdad?, para poder ser exitosos, para tener una vida plena
pero también para tener mejores ingresos en el futuro. Sí creemos necesario fortalecer el sistema educativo y de ahí que la organización se involucra. Yo sé que la Cámara del Agro también está haciendo llamados a diversas organizaciones y grupos para que se adhieran. La OIT tiene esto dentro de su agenda. El trabajo infantil, ¿desde qué edad es permitido en Guatemala? Y según alguna propuesta o la propuesta de ustedes, ¿cómo debería trabajarse? Sí, la idea... Perdón. Continúe. La idea es que el trabajo infantil se da, según nuestra normativa, desde los 14 años, pero debería elevarse hasta los 16 por lo menos. En otros países es permitido hasta los 16 o 18 años. En este caso es conveniente que se revise la legislación de modo que se promulgue al mismo tiempo que los niños y jóvenes permanezcan en la escuela. Gracias. ¿Cuál es la realidad del trabajo infantil en el sector agro específicamente, licenciada? Actualmente los niños de 7 a 17 años representan el 62% de los niños de la población en Guatemala. De ese 62%, se ha establecido que el 43% se encuentra por la edad debajo de la permitida para el trabajo laboral, para el trabajo infantil. Y de este modo encontramos que el 74% de estos niños que se encuentran laborando se encuentran en el sector rural y el 62% se encuentra en el sector informal, es decir, en la agricultura familiar que no es remunerada. ¿Qué tan confiables pueden ser estos datos? Porque me imagino que hay mucha movilidad. Estos son datos de INCONVI. La INCONVI es del INE, ¿verdad? Lo que sucede es que muchos niños no hacen un trabajo remunerado, sino que realizan ocupaciones dentro de su hogar de apoyo a sus padres, lo cual no es tan negativo, ¿verdad? Porque es culturalmente aceptado, esto forma parte de la cultura. Lo difícil es cuando ellos se retiran de la escuela, cuando dejan de estudiar debido a que tienen estas tareas y estas ocupaciones. De ahí la importancia de capacitar, de motivar, de promover en los padres de familia la importancia de que sus hijos permanezcan y concluyan la escuela. Es decir, que muchas veces no es que se les esté pagando por realizar un trabajo, sino que simplemente están ocupados en las tareas de sus padres, en las tareas a las cuales se dedica la familia. A veces son agrícolas, a veces son comerciales o incluso alguna producción industrial pequeña, pero que ellos también participan. Lo relevante es que eso no impida su trabajo escolar, que no dejen de hacer sus tareas y que no dejen sobre todo de asistir a los centros educativos, que es una preocupación muy grande. ¿Qué nos dicen precisamente los números de deserción escolar durante los últimos años? ¿Se puede saber si vamos para mejor o vamos para peor, licenciada? Sí, cuando hablamos de deserción escolar hay que ver cuántos niños se inscriben, digamos, en primer grado. Y todavía lo que se llama fracaso escolar, que significa repitencia o deserción, cada año es cerca del 30%, o sea, 1 de cada 3 niños repite o deserta. La deserción escolar todavía se da entre también el 3º y el 6º grado. Hay muchas niñas, mujeres que abandonan la escuela porque se dedican a tareas domésticas, a veces a cuidar a los hermanitos y ya no continúan ni siquiera su educación primaria. De ahí la importancia de hacer esta concientización para que las niñas también permanezcan en la escuela, concluyan el 6º grado y ojalá sigan en la secundaria. Gracias. Entiendo que de parte de Cámara del Agro están tratando de que tenga fuerza de ley esta propuesta y que tienen reuniones con distintas organizaciones del Estado. ¿Qué nos puede comentar? Así es. Cámara del Agro desde el año pasado presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley, la 4849, por medio de la cual se busca la armonización de la legislación laboral para que se aumente esta edad para poder iniciar el trabajo, que sea ya no de 14 años, sino de 16 años. Lo que se busca es que se cumpla la obligación del Estado de impartir educación, es decir, primaria, preprimaria, primaria y secundaria, y se tiene entendido que es a partir de los 15 a 16 años que se está culminando la educación secundaria y por esta razón debe velarse que hasta los 16 años sea permitido que se ingrese al sector laboral. Sí, la Constitución de Guatemala implica que tenemos 9 años obligatorios de escolaridad.
Es decir, que todos los niños y jóvenes guatemaltecos deberían concluir por lo menos hasta tercero básico. Sin embargo, hoy día solamente un 46% de jóvenes de la edad de primero a tercero básico están estudiando. Significa que tenemos que hacer esfuerzos para que todos permanezcan en la primaria, concluyan el sexto grado y luego pasen a la secundaria. De ahí la relevancia de esto. Y posteriormente, ojalá sigan en el diversificado. Solamente un 24% de jóvenes en edad asistir a ese nivel está en alguna carrera de diversificado como bachillerato, perito, secretariado. Gracias. ¿Qué más puede hacer la Cámara del Agro para acercar a los niños a la escuela? ¿Tienen algún otro proyecto, construcción de escuelas o apoyo a las mismas, licenciada? En este momento hemos creado una alianza con Empresarios por la Educación para sumarnos al esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación y Empresarios por la Educación para apoyar a la comunidad educativa. El mes pasado estuvimos entregando murales de transparencia, que es un proyecto que ya lleva a cabo el Ministerio de Educación. Nosotros estuvimos entregando 200 murales a los departamentos donde hay una tasa alta de trabajo infantil. Se entregó en Totonicapán, en Huehuetenango, en Quiché, en Chimaltenango y en Quetzaltenango. ¿Qué son los murales para la transparencia? Los murales de transparencia son unos murales que es una acción que ya lleva el Ministerio de Educación, por medio de los cuales llevan control sobre el material que se le está siendo entregado a las escuelas, y por medio de esto llevar un plan de trabajo de las escuelas y poder apoyarlas de esta forma. Gracias. ¿Tenemos países en similares condiciones en nuestra América, licenciada? Sí, en el caso de Guatemala hay muchos desafíos en materia de cobertura y en materia de calidad. En cobertura, pues es lograr que la mayoría de jóvenes se inscriban, estudien y permanezcan hasta concluir su ciclo básico y diversificado. En secundaria sí somos de los países con menor cobertura. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para lograr que la mayoría de jóvenes estén capacitados y formados, ¿verdad?, para la vida. Esto nos falta mucho por hacer, y de ahí la importancia de la reforma de la secundaria, que es uno de los temas que actualmente el Ministerio de Educación está promoviendo y se considera que es muy importante y que hay que acelerar el ritmo de dicha reforma, con el fin de que hayan carreras que sean adecuadas a cada región geográfica según el potencial competitivo, ¿verdad?, para que los jóvenes puedan estudiar, por ejemplo, un bachillerato en Ciencias y Letras con orientación forestal, si se encontraran en una zona de este potencial. En otros lugares podrán tener una capacitación o una formación, por ejemplo, en temas de mecánica o en temas de plomería, dependiendo de si hay fábricas, por ejemplo, ¿verdad? Pueden tener ciertas especialidades dependiendo del área geográfica en la cual se encuentre. También pueden especializarse en temas tecnológicos. Actualmente hacer websites, desarrollar plataformas y una serie de programas tiene mucho mercado, incluso internacionalmente. Entonces hay que adecuar la oferta educativa a la demanda actual, y eso es muy importante. También en la agenda está, por ejemplo, cumplir los 180 días de clase, que tiene que ver con que tengamos más tiempo de aprendizaje para todos los estudiantes. Luego también contar con docentes preparados, que nuestros maestros tengan esas capacidades y competencias de modo que los niños puedan aprender más. El tercer objetivo es que los niños aprendan y que aprendan más. Esto está plasmado en el Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano, que tiene como meta el 2021, y ahí se esperaría que subamos los aprendizajes de los jóvenes de básicos y diversificado, pero también de los niños de sexto grado, y que enfaticemos matemática y lectura como dos temas clave que sirven para la vida en general, para continuar otras carreras o para poderse insertar en el mercado laboral. Gracias. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato. Estamos hablando entonces sobre estas propuestas, estos esfuerzos para reducir el trabajo infantil en Guatemala. Volvemos.
¿Cansado de pasar otro fin de semana entero pintando? Olvide las brochas y los rodillos y también los accidentes con todo lo demás. Offer le presenta Paint Zoom. Ahora puede pintar como un profesional con la avanzada tecnología del spray. Imagínese poder pintar esto y convertirlos en algo sensacional. Transformar lo ordinario en extraordinario. Con Paint Zoom, todo el mundo puede pintar y barnizar como un profesional. Solo tiene que accionar la pistola y Paint Zoom libera la cantidad de pintura necesaria para pintar la superficie. Y mire, puede seleccionar entre pintar horizontal o verticalmente. Y tiene un ajuste para llegar a los lugares más inaccesibles a los que el rodillo y la brocha no llegan. Llame ya y ordene su Paint Zoom por un precio increíble. Ahora, con muy poco dinero, podrá transformar el color de su casa en minutos. Llame ya, porque las existencias son limitadas. Adquiera su producto llamando al teléfono en pantalla, en cualquiera de nuestras tiendas y distribuidores autorizados o a través de nuestra página web. Conocerte fue un disparo al corazón. Cuando las palabras no son suficientes, demuestra tus sentimientos. Y yo sabía que era tan letal la herida que causó. Dedicándole esta canción. Se moría. Enamórate con la música de Alfa. TN23 es el primer canal noticioso 24 horas al día en Guatemala. Porque cuando la información se produce, TN23 se la comunica. El equipo de periodistas de TN23 trasladando las noticias del momento que usted debe saber y ampliando la información para una mayor cobertura noticiosa. Pregunte a su operador de cable local en qué número tiene a TN23. TN23, todo noticias 24 horas. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia hablando hoy sobre estos esfuerzos que se realizan para reducir el trabajo infantil en Guatemala. Un tema de interés, en muchos países se da, pero ¿qué es lo que se está haciendo en el nuestro? Es lo importante. Me siguen acompañando entonces la licenciada Verónica Spross de Rivera, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, y la licenciada Marlen Mazariegos. Ella es representante de la Cámara del Agro de Guatemala. Me quedo con usted para que nos indique y ampliemos un poco más sobre el fondo de este compromiso de la Cámara del Agro. Sí, la semana pasada, el 3 de marzo, se firmó la declaración de la red de compromiso de la Red Empresarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Por medio de esta declaración, lo que buscamos es un compromiso del sector empresarial para el cumplimiento de la legalidad, que no se empleen niños y niñas en el lugar de trabajo, que se motive a otros sectores también a unirse a estos esfuerzos y básicamente eso. ¿Qué retroalimentación han tenido de sus agremiados al darle a conocer a ustedes pues, este planteamiento? Sí, tenemos, de nuestros agremiados tenemos bastantes esfuerzos. Tenemos al sector azucarero y cañero. Ellos tienen una política laboral en el cual también implementan la prohibición a trabajo infantil. También tenemos al sector café por medio de FUNCAFE. Ellos también están actuando y por medio de diversas acciones por la cual previenen el trabajo infantil por medio de la educación. Ellos tienen un programa que se llama Coffee Kindergarten, por el medio del cual imparten clases también a niños de preprimaria, ¿verdad? Gracias. Entre tanto, ustedes pues realizan una supervisión de que se cumplan ciertos requerimientos mínimos. Sí, el apoyo consiste en fortalecer el sistema educativo, realizar incidencia para que el sistema educativo tenga mayor cobertura, equidad y calidad. Para lograrlo se está promoviendo el cumplimiento de los 180 días de clase y se lanzó un sistema de monitoreo de los días de clase con el fin de que la comunidad, los padres de familia y todas las personas interesadas puedan indicar si la escuela está o no está dando clases. Lo importante es que haya un tiempo más de aprendizaje para los niños, que ellos estén en las aulas con actividades de aprendizaje, ya que el currículo nacional base es muy amplio y actualmente no se logra cubrir con el tiempo tan escaso. En algunas mediciones independientes se ha identificado que en el 2013 hubo 136 días de clase
para el año 2014 otra medición indicó que ya se aproximaban a 168 días de clase en promedio, aunque hay grandes divergencias, ¿verdad? Hay escuelas donde hay 160 días de clase o menos y otras que ya se están aproximando más a los 180 días de clase. Lo importante es que los niños no pierdan el tiempo y que todos los días estén con nuevos aprendizajes, pero sobre todo que se usen metodologías activas, centradas en el estudiante, que realmente permitan que aprendan lo necesario. Para ello se requiere docentes preparados y competentes, y esto pasa por una adecuada formación inicial, por una actualización en servicio, porque los docentes pues tengan buenas condiciones de trabajo, pero también asociadas a una evaluación de desempeño. Esto implicaría una nueva legislación de carrera docente, donde tengamos otras condiciones y se esté logrando incentivar por el desempeño y los resultados de aprendizaje de los niños. En tercer lugar, el centro del sistema educativo debe ser el aprendizaje de niños y niñas y jóvenes que logren, ¿verdad?, lo esperado. Si nos comparamos con otros países, hay un estudio reciente que se llama el TERCE, el tercer estudio regional latinoamericano, donde se demuestra que en Guatemala hemos mejorado bastante del 2006 para acá, pero estamos aún por debajo del promedio latinoamericano en lectura y matemática. Entonces sí debemos centrarnos en cómo mejorar los aprendizajes y la preparación de los niños, ya que la educación es un activo, es una herencia que ellos van a tener para poder tener un mejor futuro. Es muy importante que como sociedad unamos esfuerzos en torno a ese mejoramiento de la calidad. Gracias. Ustedes, como bien dice, presentaron o ya tienen una iniciativa de ley en el Congreso, pero ¿qué seguimiento se le ha dado para que no se quede a dormir toda la vida ahí? ¿Hay algún tipo de incidencia o reuniones que estén llevando a cabo? Sí, por las diversas comisiones en las que está participando Cámara del Agro, estamos incentivando que se dé ese apoyo y seguimiento a la iniciativa de ley. Lo que buscamos es que se dé cumplimiento también a los convenios internacionales de OIT que ha ratificado Guatemala, el 138 de las peores formas de trabajo infantil y el 182, ¿verdad?, para erradicar el trabajo infantil. ¿Qué pasa si la iniciativa no se vuelve una ley, no es aprobada? ¿Qué otros caminos podrían tomar? Por medio de iniciativas como las que tiene el sector privado, que es incentivar a sus sectores a que no empleen a menores de edad, sino que se dé cumplimiento a la legislación como está actualmente y sobrepasar esos niveles, es decir, llevar la productividad del sector más allá de lo requerido, ¿verdad? Gracias, licenciadas. Pero ¿qué nos dicen los últimos resultados de matemática e idioma español de nuestros alumnos? Sí, los resultados nos indican que actualmente pues, hay deficiencias en lo que los niños están logrando aprender y necesitamos fortalecerlo, ¿verdad? Esto se logra a través de docentes más preparados, competentes, también con vocación y con una actitud de sacar adelante a todos sus alumnos. Pero también se necesitan materiales, libros, computadoras en las escuelas con el fin de que tengan acceso al conocimiento mundial. Y esto pasa también por tener un sistema de acompañamiento pedagógico, que no se deje solas a los docentes, ¿verdad?, sino que puedan tener asesoría, acompañamiento y que vayan mejorando su práctica día con día. De esa forma se va a ir mejorando la calidad de la educación en los centros educativos, pero sobre todo que se logre una mejor preparación de los estudiantes para la vida, ¿verdad?, para que puedan desempeñarse posteriormente ya en la vida y en el mundo laboral. Gracias. ¿Ustedes a qué otras entidades o otros gremios se han acercado o han invitado a que se unan también a este esfuerzo? Sí, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, también nos apoya la Organización Internacional del Trabajo, también la FAO nos está apoyando en toda esta planificación para lograr prevenir y erradicar el trabajo infantil. Con estos datos y estadísticas que nos ha brindado sobre trabajo infantil en Guatemala, ¿cree posible que los niños puedan al mismo tiempo trabajar y estudiar o simplemente dejan la escuela cuando apoyan estas labores? Lo que se busca es que los niños puedan tener ese acercamiento y poder asistir a las escuelas. Se dice que es trabajo infantil cuando este trabajo los impide educarse, los impide tener una educación de calidad, les impide tener salud, es decir, que impide el crecimiento normal de un niño. ¿Comparten esta visión? El desarrollo, específicamente cuando el trabajo infantil impide que ellos se desarrollen como personas, que logren su máximo potencial,
pero sobre todo lo que mencionábamos, que estén en la escuela. Hoy día tenemos 1 millón de jóvenes guatemaltecos que no han concluido la escuela, que no se lograron educar con todos los años de escolaridad, que abandonaron en algún momento la escuela y por tanto no tienen una preparación, ¿verdad? Eso es parte de lo que preocupa en el país y que nos llevaría a hacer también acciones en educación extraescolar y capacitación técnica, de modo de que adquieran esas competencias. Ahí hay diversas instituciones involucradas que pueden participar para formar a los jóvenes en esas capacidades que necesitan. Gracias, estamos por concluir. Usted quería remarcar respecto a este programa muy importante que ustedes desarrollan. Sí, queríamos remarcar que le saquemos la tarjeta roja al trabajo infantil. ¿Por qué sacarle tarjeta roja? Le sacamos tarjeta roja al trabajo infantil porque se está jugando en contra de las reglas. Se están empleando a niños y niñas por debajo de la edad permitida por la ley. Por medio de esta campaña que está teniendo OIT, conjunto con Cámara del Agro, estamos buscando sacarle todos la tarjeta roja al trabajo infantil. Recuérdenos entonces, ¿qué es lo que sí debería ser permitido y qué es lo que no? Estamos buscando que se cumpla la ley e incluso sumar esa edad y que ya no sean 14 años, sino 16 años para que los niños puedan asistir al colegio y a la escuela para poder formarse. Estamos buscando el desarrollo del país por medio de una educación de calidad. Gracias. ¿Sus conclusiones? Sí, hacer un llamado a que todos juntos, unidos, mejoremos la educación del país. El Ministerio de Educación tiene una gran tarea por delante, que es realizar la reforma de la secundaria, pero todos los demás sectores pueden unirse, contribuir y realizar acciones de mejora para que tengamos una mejor calidad en la educación. Gracias a ambas entonces por presentarnos estas visiones de Cámara del Agro y de empresarios por la educación en esta temática importante, trabajo infantil en Guatemala. Así le hemos presentado a ustedes estas visiones para que tome sus datos y saque sus propias conclusiones que le puedan servir en su toma de decisiones. Como siempre, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse en esta frecuencia. Vienen más programas y muchas noticias que le van a interesar.